Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra jornada de la tarde en este 10º Foro Colombiano de Gobernanza de Internet. Les recordamos a todos que contamos con transmisión vía streaming por el canal de YouTube de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. También la participación remota a través de Zoom y presencia en redes sociales con los numerales FGI Colombia y GFGI Colombia 2023. Vamos a iniciar con nuestro panel número 3 sobre ciberseguridad, ciberdelincuencia y seguridad en línea. En el panorama mundial actual nos encontramos cada vez más conectados, lo cual implica que recibimos mayor información que antes y podemos realizar actividades de manera remota que antes no era posible, como pagos, certificación de documentos, acceso a la justicia, entre muchos más. No obstante, a medida que estamos más conectados, también somos más vulnerables a diferentes amenazas en línea. A estas amenazas se les conoce como ciberataques, los cuales hacen referencia a una serie de acciones dirigidas a robar información o vulnerar un sistema informático de múltiples formas. Interrumpir un servicio, robo de datos, suplantar la personalidad digital, espiar o extorsionar, entre muchas más. En este sentido y con el fin de mitigar estas amenazas, las organizaciones de los sectores público y privado realizan diferentes acciones para poder disminuir el coste económico y los daños en la reputación que pueden generar un ataque en contra de su organización, empresa o marca. Por esta razón es importante que las múltiples partes interesadas puedan conocer las diferentes tendencias y acciones que se realizan en el país en materia de ciberseguridad con el fin de tener información sobre los avances, oportunidades y retos que tiene la seguridad en línea en el panorama actual del país, a la luz de las diferentes industrias relacionadas con Internet. Este panel tiene como propósito hacer una revisión de los procesos de seguridad en línea en Colombia y las diferentes tendencias y acciones que se han venido trabajando desde las diferentes entidades y organizaciones con presencia en el país. Como panelistas nos acompaña Pia Cecilia Moreno Villegas, coordinadora del CONCERT en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alejandro Castañeda Molina, jefe del Centro de Internet Seguro de Red Papás, Nelson Rivera, subdirector de la Fundación Renacer, Clara Patricia Muñoz Jiménez, miembro ejecutivo de ISOC Colombia y coordinador del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad. De igual forma, de manera virtual, se encuentra César Díaz, líder de asuntos de telecomunicaciones en la CNIC. Y como moderadora nos acompaña María Camila Rojas Azula, internacionalista del Grupo Interno de Trabajo de Dominio.co y Gobernanza de Internet del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. María Camila es internacionalista, como lo había mencionado, de la Universidad del Rosario, candidata a magíster en Innovación, Derecho Digital y Legal Tech de la Universidad Sergio Alvoreda, con experiencia en el sector público enfocado al desarrollo de las políticas públicas en materia de desarrollo económico local, relacionamiento con grupos de interés, cooperación bilateral y multilateral en el sector TIC y posicionamiento internacional de instituciones públicas. Igualmente cuenta con experiencia en la creación, ejecución y seguimiento de proyectos desde la sociedad civil. Se ha desempeñado como asesor en temas de desarrollo económico para la gobernación de Boyacá, también como consultora para el Ministerio de Comercio en materia de análisis de indicadores internacionales, asociada de programas para el Centro de Derechos Reproductivos y asesora de MITIC en la Oficina Internacional y actualmente en la GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet. Bienvenidos y bienvenidas. Este panel tendrá una duración de 90 minutos. Desde el equipo logístico estaremos recordando los tiempos a nuestros panelistas, quienes tienen la palabra a partir de este momento. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya les contaron, mi nombre es María Camila Rojas, voy a estar moderando el panel de seguridad en línea, nuevas tendencias y retos en la coyuntura actual.
Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de los perfiles de cada uno de los panelistas que nos acompañan. En primer lugar, presentarles a la doctora Piedad Cecilia Montero, que es la actual coordinadora del Colser de Mintic. Ella es ingeniera, egresada de la Universidad Piloto de Colombia, tiene un MBA en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica de Valencia y ha ocupado diferentes cargos relevantes en la coyuntura de información y tecnologías del Ministerio de Cultura, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras. Actualmente cumple un papel fundamental en el equipo colombiano de respuesta a emergencias informáticas Colser. Bueno, ahora por el lado de la sociedad civil, me gustaría presentarles a Alejandro Castañeda, el jefe del Centro de Internet Seguro de Red Papás, es internacionalista de la Universidad del Rosario, con experiencia en el sector público, enfocado en el diseño, la construcción e implementación de proyectos dirigidos a mejorar el bienestar de niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia. Actualmente es el jefe del Centro de Internet Seguro y Guías de Red Papás. Ahora me gustaría presentarles a Clara Patricia Muñoz Jiménez, miembro ejecutivo de ISOC Colombia, coordinador del grupo y coordinador del grupo de ciberseguridad. Clara es ingeniera de sistemas, especialista en comercio electrónico, magíster en sistema de gestión integrada y magíster en ciberseguridad y ciberdefensa. Clara cuenta con experiencia de más de 25 años en los sectores financieros, asegurador, bursátil, telecomunicaciones, industria y de gobierno, y ha liderado procesos de estrategia y desarrollo, implementación y operación de mejora continua en sistemas de gestión, interventoría, contratos de prestación de servicios en las tecnologías de información y comunicaciones. Y ahora Nelson Rivera, subdirector de la Fundación Renacer. Nelson es licenciado en Ciencias de la Educación, con especialidad en Psicología Educativa y Filosofía. Tiene un máster en Salud Mental, itinerario Psicoanálisis, Clínica del Sujeto y Vínculo Social, de la Universidad de León en Barcelona, subdirector de atención de Fundación de Renacer, ECPAT Colombia, con experiencia en más de 25 años también en el tratamiento terapéutico de niños, niñas, adolescentes con problemas de uso y adicción a sustancias psicoactivas y víctimas de violencia, trata y explotación sexual y comercial. Y por último, quisiera presentarles a César Díaz, que nos acompaña virtualmente. César es el líder de asuntos de telecomunicaciones del ACNIC, es licenciado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, cuenta con un posgrado en alta gerencia y maestría en administración de empresas y se ha desempeñado en varios cargos en la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá, tales como jefe de administración del espectro radioeléctrico, jefe de estrategias regulatorias y subdirector de redes y de telecomunicaciones. Actualmente cuenta con el cargo de líder de asuntos de telecomunicaciones en LACNIC, además de ser relator de los temas de interoperabilidad, infraestructura, conectividad, numeración, servicios y aplicaciones, incluyendo la conectividad internacional en el Consejo Consultivo Permanente 1, CCP1, de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de CITEL. Por favor, les pido un aplauso para nuestros panelistas. Bueno. Como breve introducción, ya hemos hablado de que estamos en un mundo que cada vez está más conectado y entre más conectados estamos más vulnerables, por supuesto. Más vulnerables a ataques, más vulnerables a que nuestra información sea tanto censurada como promovida de formas ilegales. Somos vulnerables a que puedan tener afectaciones no solo nuestros datos, sino nuestra información bancaria. Y hay unos grupos que son más vulnerables que otros, por el sistema y por cómo está constituida la sociedad. Entre ellos están los niños, niñas y adolescentes. También hay riesgos en los cuales la población en general no sabe cómo apropiarse y cómo hacerle frente y cómo hacerle respuesta a todos estos tipos de ciberataques. En ese sentido, con este grupo de expertos quisiera en primer lugar hacerles unas preguntas dirigidas a cada uno de los panelistas específicamente y que después podamos responder una pregunta general. Entonces, me gustaría iniciar con, primero que todo, una breve presentación de su organización, del grupo que hacen parte y qué están trabajando en materia de ciberseguridad. Si les parece, lo podemos hacer en esta línea y finalizamos con nuestro panelista virtual. Entonces, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo trabajo hace un poco de años con Fundación Renacer.
para quienes, no sé cómo es lo de la presentación. Para quienes no nos conocen, Fundación Renacer es una organización de la sociedad civil que ha trabajado desde hace 35 años en temas de investigación y prevención de la explotación sexual y la trata de niñas, niños, adolescentes y en el desarrollo de modelos de atención a víctimas, a estos niños y niñas. Estamos ubicados en varias partes del país y una de las modalidades de la explotación sexual tiene que ver precisamente con el entorno digital y hemos venido acercándonos desde hace varios años a la prevención en este entorno, a desarrollar de pronto algunas estrategias a través de varios proyectos que hemos venido desarrollando. En prevención, para nosotros la prevención, digamos, si bien tiene que ver con lo digital, tiene que ver sobre todo con que, como decía alguien, todo lo digital es real, o todo lo digital tiene un reflejo en lo real, o todo lo digital tiene un impacto en lo real. Por lo tanto, para nosotros la prevención tiene que ver con cómo fortalecemos a las personas, a los sujetos, a los adultos y a los niños, a los profesores y a los líderes comunitarios para que puedan ayudar a los niños y a las niñas a identificar esos riesgos y a asumir conductas de protección. Esto, ¿cómo lo hemos venido haciendo? Les voy a contar rápidamente como 3 proyectos que tenemos actualmente en este tema. Uno es el Child Protection Compact, que es un acuerdo entre Gobierno de Colombia y Gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Estado, para trabajar en temas de trata con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Un proyecto en el que hay varios socios implementadores. Nosotros estamos a cargo del el tema de prevención, el tema de atención y el tema de articulación. Creo que es uno de los temas de este panel que vamos a ver más adelante, pero también hay otros actores que están trabajando en temas de persecución judicial y prevención del reclutamiento. ¿Dónde entra aquí el tema digital? El tema digital, como ustedes saben, la trata tiene que ver con distintas maneras de captación de niñas, niños y adolescentes para someterlos a la explotación sexual o a la mendicidad. Entonces estamos enfocados en esto y esto ocurre, digamos, en diferentes lugares del país. Estamos avanzando en investigación, tratando de identificar cómo se da la captación, por ejemplo, con fines de utilización de niños y niñas en prostitución digital, digamos en estas cámaras web, en estos estudios web en donde se transmiten en directo actividades sexuales con niños y niñas. Nosotros articulamos e intentamos articular la investigación con la prevención y con la asistencia. La siguiente, Will. Entonces, esa es digamos, el primer proyecto. Va a estar ubicado en varias regiones del país, enfocado como básicamente en este tema de la captación. Ahora, el proyecto Héroes, un proyecto financiado por la Unión Europea, es un proyecto de múltiples partes interesadas, coordinado por la Universidad Complutense de Madrid, en donde se están desarrollando igualmente 3 líneas de trabajo. La investigación en temas digitales, en cómo implementar los temas digitales para mejorar la investigación, por ejemplo, la investigación policial. Tenemos más o menos unos 10 o 12 países involucrados en este proceso. Nosotros estamos allí acompañando y asesorando los temas de protección de la niñez, pero es un ejercicio internacional, es decir, hay universidades, hay organizaciones de la sociedad civil y hay policías. Está incluso Interpol. ¿Qué es lo que se busca aquí? Trabajar en fortalecer los temas legales relacionados con, por ejemplo, el seguimiento y la investigación a la información que utilizan los explotadores sexuales y los tratantes para captar a los niños y las niñas.
se están desarrollando estrategias para identificar a los explotadores sexuales y para ver de qué manera ellos se acercan a niños y niñas. Se están desarrollando aplicaciones web anti-grooming o para identificar en tiempo real alertas, por ejemplo, de ofertas engañosas en relación con trabajo o con otro tipo de cosas. Todo esto relacionado con trata con fines de explotación sexual. Entonces creo que allí estamos acompañando el proceso desde la mirada de niñez y bueno, es un ejercicio muy interesante porque es múltiples partes interesadas, es internacional y mezcla 3 líneas de trabajo: investigación, prevención y protección a las víctimas. Digamos que es un ejercicio muy interesante. Hay otros proyectos como uno a Luna que busca implementar algunas de estas estrategias, digamos ya en experiencias concretas y creo que esa es básicamente como nuestra intervención en este momento. En temas de prevención, muy concretamente, con la OIM desarrollamos un proyecto con jóvenes en colegios a través de lo que se llama el engaño pedagógico, ¿no? Que es desarrollar una propuesta, llegar a los colegios con una propuesta falsa de una oferta de estudios, de viajes, de capacitación en el exterior, de intercambio. Es una oferta falsa donde los chicos tienen que firmar un formulario con una información incompleta, pero engañosa, digamos, y lo que nosotros logramos identificar y poner en reflexión con los muchachos es cuáles y cuántas son sus conductas de riesgo. Por ejemplo, ponemos una página web de la empresa que supuestamente está haciendo esta oferta, que les ofrece todas las garantías, créditos, lo que ellos quieran, documentación, y resulta que se pone una página que no tiene nada y nos preguntan, los chicos entran y dicen, pero esta página no tiene nada, y decimos, bueno, está en mantenimiento. Y aún así ellos diligencian un formulario, lo firman, ponen sus datos, los datos de sus padres y caen en la trampa. Y a partir de ahí se hace el ejercicio reflexivo. Ese tipo de intervenciones, digamos, que nos permiten a nosotros mirar los riesgos digitales, pero a partir de experiencias reales. Y creo que ese ha sido, digamos, uno de los factores como que nos ha permitido intervenir en esta área. Muchísimas gracias. Ahora le damos paso a la doctora Piedad. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy la coordinadora del Grupo de Respuesta de Emergencias Cibernéticas de Colombia, del Colser, y también respondo al CECIR Gobierno como parte del Grupo Interno de Trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Voy a hablar un poco de la institucionalidad, un poco desde cuándo estamos trabajando en el Estado colombiano en materia de ciberseguridad y seguridad digital. Y básicamente se remonta en el COMPES 3701 desde el 2011, en donde se da la creación del Colser, que es el grupo que hoy dirijo. Sin embargo, el Colser nace en el Ministerio de Defensa. Realmente desde el 2011 y hasta el 2022, el Colser viene siendo parte del grupo integral del Comando Conjunto del Ministerio de Defensa. Desde allí empiezan a venir una cantidad de lineamientos, de estrategias, de políticas, tratando de establecer una institucionalidad en cuanto a la seguridad digital en Colombia. Y luego en el 2012, en el 2016, 2018 y hasta el 2019 ya empieza a ser parte de los planes nacionales de desarrollo, ya capítulos independientes o específicos relacionados con la seguridad digital. El refuerzo viene ya en pandemia. Nos llega una etapa de pandemia en la cual nos obliga a nivel mundial a fortalecer y a empezar a hacer uso de los servicios digitales, a explotar la Internet, ¿verdad? El uso, el tratamiento y la seguridad digital se convierte en un eje transversal en cada uno de esos servicios que la misma pandemia obliga
a utilizar. Es allí en donde el COMPES 3995 del 2020 fortalece y genera la gobernanza. Esa gobernanza se regula a través del decreto 338 y es allí, 338 del 2022, y es allí en donde el Colser pasa a el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Desde allí empezamos y viene trabajando el Ministerio, creo que ahorita más tarde lo podemos decir, pero viene trabajando el Ministerio en una serie de estrategias enfocadas a los niños, niñas y adolescentes, a protegerlos en compañía de varias organizaciones, incluidas entidades también del Estado, en protegerlos, en educarlos, hacer educación ciber desde muy tempranos. No es un secreto para nadie que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y todos en general estamos en el uso diario de equipos, de servicios, de productos digitales que nos abordan a través de los diferentes medios que se usan en la actualidad. Desde estudiar, ¿cierto? Esta mañana veíamos en un panel lo difícil que fue en pandemia poder llevar esa educación a niños que no tenían esa cobertura o que estaban dentro de la brecha digital al no tener el acceso a Internet. Sin embargo, el boom del 2020 obligó a establecer estos mecanismos y estas estrategias. Desde el Colser, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? En estos momentos estamos enfocados en la creación y construcción de un hub de seguridad nacional, muy posiblemente con sede en Manizales, que incluye un SOC de monitoreo en el cual se va a enlazar, o el Colser operará desde allá y se va a enlazar con todas las instancias ciber. Entre esas la DIJÍN, que tiene un componente a través de su C4, tiene un componente fundamental en la vigilancia para los sitios web en cuanto a la prevención de pornografía infantil. Y esa dirección, ese foco que hacen en ese monitoreo de esas URLs encargadas o intentando atacar a los niños a través de pornografía infantil en el uso de páginas web, es reportada al Colser Nacional y el SER Nacional en compañía de otra de las direcciones del Ministerio TIC, que es la Vigilancia y Control, y en articulación con los operadores de Internet empezamos a mirar de qué forma bloqueamos esos dominios. Estamos constantemente monitoreando y revisando para evitar que esas páginas y esas URLs sigan activas, intentando cerrarlas lo más pronto posible. Eso en cuanto a la institucionalidad y un poco de historia de cómo el gobierno y cómo el Estado colombiano ha evolucionado en cuanto a los lineamientos y estrategias gubernamentales para la aplicación y la prevención en ciberseguridad. Muchísimas gracias, doctora Piedad. Y ahora seguimos con Alejandro, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Les agradezco de nuevo la invitación a este panel. Mi nombre es Alejandro Castañeda, yo soy el jefe del Centro de Internet Seguro Viguías de Red Papás. Red Papás es una organización que desde el 2003 aboga por la protección de niñas, niños, adolescentes en entornos físicos, en entornos digitales y busca fortalecer las capacidades de los actores involucrados en esa protección, como padres, madres, cuidadores, educadores de tanto instituciones educativas, servicio de atención a primera infancia y público en general. Desde el 2012 cuenta, digamos, de la mano y el trabajo articulado que hubo en su momento con el Ministerio de Tecnologías de Información y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la creación de la línea de reporte Te Protejo, de cual aquí veo varias personas que han hecho parte de ese trabajo y de esa historia, y durante los 12 años hemos trabajado, o hemos recibido más bien, más de 186.000 reportes de situaciones que amenazan a niñas, niños, adolescentes, tanto en entorno físico, porque tenemos categorías de reportes como es la explotación sexual comercial, en entornos físicos, en los tratos crueles, negligencias hacia niñas, niños, adolescentes, pero también en entorno digital. Para poner un dato que nos llama mucho la atención y que parte de las cosas que nos estaba diciendo Piedad, el 84% de los reportes de los últimos 12 años
que recibe o que ha recibido la línea de reporte han sido de material de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes a través de páginas de URL o imágenes y contenido que está abierto, público en páginas web en el país y que se puede acceder fácilmente por cualquier persona. Desde el 2021, sin embargo, dimos un paso adelante y creamos el primer centro de Internet seguro habla hispana de América Latina. Esto es un modelo, una metodología europea que viene, digamos, desarrollándose en la Unión Europea por diversos países para generar un ejercicio conjunto de protección a niñez en entornos digitales, y contamos no solamente ya con la línea de reporte, sino ya hace año y medio, ya casi 2 años, con una línea de ayuda que se llama Te Guío, un centro de conocimiento en el cual hemos aportado y desarrollado diferentes investigaciones, evidencia y datos alrededor de la protección de niñez y sobre todo el abuso y la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes en entornos digitales, y contamos con un grupo de iniciativas juveniles que trabajan de la mano de nosotros para desarrollar pues actividades de prevención en varias, digamos, líneas estratégicas de Red Papás y la promoción de uso seguro de Internet. Entonces, eso, digamos, como resumen. Camila, muchas gracias, y después con las preguntas hablamos más. Hola. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, ahora seguimos de parte de ISO con Clara, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad me complace participar de este evento donde hay mucha interdisciplinariedad, llamémoslo así, muchas profesiones, mucha articulación, como queremos siempre ver nuestro país articulado, y queremos realmente ser una traza no simplemente con un solo enfoque, sino con el enfoque de la parte civil. MINTIC nos acompaña y la verdad en esto es muy importante tener la parte de gobierno, la parte de entidades privadas, allá nuestro colega LACNIC, totalmente importantísimo. Creo que las redes de comunicación, sin ellos no podríamos realmente funcionar y llevar toda esta transformación digital a un entorno. Aquí yo realmente represento, les vengo a compartir el camino de Internet Society, Colombia Chapter. Pertenecemos a un capítulo dentro de toda la comunidad a nivel mundial y formamos parte de la región de Latinoamérica y del Caribe. El camino de Internet Society se construyó desde el 2020 y va hasta el 2025. O sea, cuáles son esos pilares y cuáles son esos retos que realmente nos ayuda a definir nuestros planes de acción anuales. Y contarles, Internet Society es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Fue creada en el 11 de diciembre de 1992. Es la única organización dedicada exclusivamente al desarrollo mundial de Internet y con la tarea específica de concentrar sus esfuerzos y acciones en asuntos particulares sobre Internet. Hay más, en este momento a nivel mundial, hay más de 110 capítulos activos en 6 continentes. Colombia fue creada el 18 de octubre, hace muy poco cumplimos 5 años de creada en nuestra Cámara de Comercio de Bogotá, realmente regulada. Somos una ESAL, somos una entidad sin ánimo de lucro y venimos a formar parte, si quieres, siguiente. Formamos parte de toda esta articulación de capítulos a nivel mundial y con unos pilares que en la parte derecha coloco los 3 pilares que nos mueven nuestros planes de acción y sobre ellos trabajamos integralmente por regiones, por cada capítulo, y podemos compartir, digamos, todo este tema de gestión de conocimiento lo podemos compartir allí. Nuestros 3 pilares importantísimos son el fortalecimiento de Internet, cada día crecer más en Internet, empoderamiento sobre las personas. Casi que eso me hace recordar los 3 pilares de cualquier gestión: la gente, importantísima, la infraestructura y los procesos y procedimientos. Esto es realmente lo que pretendemos llevar a cabo alrededor de unos equipos de trabajo
en nuestros equipos de trabajo, que tenemos son 5 en capítulo Colombia, tratando de cada vez ser más integrales, el capítulo de los jóvenes, el capítulo de ciberseguridad, el capítulo de las Women in Tech, el capítulo de infraestructura, y no podía faltarnos algo. Y es un reto, de verdad, que se ha impuesto sobre todo en la parte de región latinoamericana y del Caribe en Internet Society, y es apuntar a la conexión de nuestras redes comunitarias y conectarlos, pero de manera segura, o sea, con el ingrediente de la seguridad. Entonces, el siguiente, gracias. Solo vengo a compartirles, esos 3 pilares se expresan en estas acciones. Realmente el primer pilar que tenemos aquí de fortalecimiento de Internet, trabajamos día a día para proteger una arquitectura Internet más abierta. Esto significa que identificar y mitigar las amenazas para garantizar que Internet sea segura y confiable. Junto con nuestros socios, defensores de políticas y la comunidad Internet Society, estamos comprometidos a reducir esos riesgos para que las personas puedan estar seguras en línea donde sea que estén. Y sus 5 principales acciones es la parte de ampliación de cifrado, importantísimo en esta parte de fortalecimiento de Internet, que ya vamos a hablar de tema de encripción o de cifrado, protección de enrutamiento global, por eso nos acompaña aquí todo el tema del ACNIC, compartir conocimientos, simposios de NDS, un simposio bien interesante alrededor también de otra parte técnica que permite el fortalecimiento de Internet, proteger a Internet de algo que se llama ahora defragmentación, importante también comenzarlo a trabajar y construirlo desde todo ámbito en cada país, en cada región, ayudar a constituir precedentes legales. Aquí es donde la parte de regulación nos encanta. Cada capítulo hace sus esfuerzos a nivel regulatorio, cómo vamos a regular cada uno de los retos que se nos impone en el crecimiento de Internet. Tenemos el ámbito de crecimiento de Internet. Para las personas con acceso a Internet existen más posibilidades. Con casi 3.000 millones de personas desconectadas en todo el mundo, y si sumamos las que tenemos que conectar aquí en Colombia, entonces formamos parte de esas 3.000 millones de personas desconectadas. Queda mucho trabajo por hacer. Debemos desarrollar la infraestructura de Internet para que podamos estar más cerca de la conectividad universal y para ayudar a que Internet prospere como el recurso sólido y resistente para lo cual fue diseñada. Sus 4 acciones principales: conectar a los desconectados, fomento de la infraestructura de intercambio de tráfico, se le llama pairing, facilitar a las comunidades técnicas sostenibles y medir, cada vez hacer mediciones de Internet, cómo vamos para controlar ese tráfico y permitir mayores velocidades y allí subir todo lo que hoy en día son retos para nosotros, de cada vez impulsar más la inteligencia artificial, el blockchain, todo lo que se ha hablado en el transcurso de esta mesa de gobernanza. Entonces, todo eso tiene que tener un soporte también técnico. Se encuentra también, por último, el fortalecimiento de las personas para que actúen. O sea, las máquinas, los fierritos, los procesos, la regulación, pero sin las personas realmente nos vemos agradecidos en esta red global de organizaciones, defensores y socios que nos permiten tener ese alcance y la influencia para desarrollar, fortalecer y proteger el Internet con el apoyo de la comunidad de miembros notables individuales, de organizaciones, capítulos y grupos de interés especial. Todo nuestro trabajo colectivo ha dado a un lugar movimiento global poderoso. Realmente somos una muy buena representación a nivel latinoamericano, donde se defiende el Internet más abierta, más conectada, globalmente más segura y más confiable. Y por último tenemos los 3 acciones importantes en este pilar, y es permitir a los defensores de Internet resguardar. O sea, aquí hay una labor también importante con otros actores de gobierno, contribuir en esa parte, proteger los recursos para el crecimiento y hacer un mayor impacto, reconocimiento de los defensores de Internet. Quería compartirles, estos son nuestros retos a nivel de Internet Society Global, y Colombia, de los 5 años que lleva, es una líder dentro de Latinoamérica, y con todos realmente
que me encuentro aquí con una interacción importantísima que vamos a hablar, y me encanta el tema de niños, niñas y adolescentes, de cómo va todo este tema de ciberseguridad y ciberdelincuencia en todo el tema que ya nos... Muchísimas gracias, traslada. Clara. Y por último le damos paso a nuestro panelista César Díaz, que nos acompaña de manera virtual. Muchísimas gracias. No sé si me... Bueno, ¿me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos. Sí, te escuchamos. Ah, qué perfecto. Listo. Mi nombre es César Díaz. Trabajo para el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, la CNIC, quien es una organización técnica regional basada en Uruguay. Nos encargamos de asignar y administrar recursos de direcciones IP. IP es el protocolo de Internet, y números de sistemas autónomos para América Latina y el Caribe. Dentro de nuestras funciones no solamente está la asignación de recursos de Internet, sino también administración de base de datos para lo que es el quiz, además de algunas promociones de iniciativas relacionadas con el desarrollo, la seguridad de Internet en la región, entre otras cosas. Además, desempeñamos también un papel importante en la coordinación y colaboración con otras organizaciones. Clara ya nos ha comentado un poco, por ejemplo, Internet Society, que es una organización internacional técnica. Esto también colaboramos y coordinamos con Internet Society, ICANN, con los NRIs, con los IGFs locales, etcétera, obviamente para conversar y garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de Internet, no solamente en la región, sino también a nivel global. El tema de ciberseguridad desde la CNIC es abordado desde diferentes temas. Indudablemente que hay distintos ejes que pudiésemos desarrollar y conversar. Sin embargo, nuestro enfoque básicamente está en estos momentos primordialmente en atender los incidentes de seguridad. Nosotros hemos creado un centro de atención de incidentes de seguridad. Tenemos un CSIRT en la CNIC, que está involucrado en la gestión y mitigación de estas amenazas digitales, estas amenazas cibernéticas que afectan no solamente a las infraestructuras de redes, sino también a los sistemas en la región de América Latina y parte del Caribe, que es el área de cobertura de la que... Entre las funciones principales, por ejemplo, del CSIRT está garantizar la seguridad y estabilidad de las redes, sistemas y demás. En el ámbito de la región, indudablemente también tenemos colaboración con otras organizaciones, entidades para abordar y resolver estos incidentes de seguridad. Nosotros tenemos a través del CSIRT una paginita en donde recibimos los distintos incidentes de seguridad. Estos reportes es una manera de facilitar a los miembros y a aquellas personas que de alguna forma quieren hacer un reporte de incidente, un punto de confianza para el manejo de la información y obviamente información sensible y de seguridad sin el temor de que las mismas sean utilizadas en su contra. Indudablemente que hay ciberdelincuentes que pueden tomar represalias en algún momento dado. También este grupo mantiene actualizado unas estadísticas regionales, que estas estadísticas las publicamos y las compartimos en nuestra página web de CSIRT, en lacnic.net, y el propósito básicamente es dar a conocer la situación de los recursos de Internet bajo la administración de la CNIC, indudablemente cómo inciden sobre los incidentes, las incidencias de seguridad que se reportan, ya sea por fines maliciosos o cualquier otro destino o objetivo, ya sea de origen o destino. Igualmente, tenemos algunos otros proyectos de seguridad desarrollados por el grupo y por la CNIC. Tenemos diferentes profesionales que desarrollan distintos tipos de proyectos de seguridad. Uno es el CNIC HomeNet, los Open Resolver, DNS Resolver en IPv4 y IPv6, entre otras cosas, ¿no? Tenemos también algunas promociones de algunas mejores prácticas. Entre esto, por ejemplo, tenemos publicado un plan de gestión de incidentes de seguridad. Y bueno, finalmente también compartimos el conocimiento con aquellos que los necesiten. Más adelante creo que desarrollaré un poco sobre las necesidades y los retos, los desafíos que enfrenta la ciberseguridad. Entre esos es, por ejemplo, la falta de
de profesionales con conocimiento en los temas de ciberseguridad. Nosotros desde la CNIC tenemos una plataforma de capacitación virtual, el campus de la CNIC, que promueve el desarrollo de capacidades y ofrece cursos no solamente en temas de ciberseguridad, sino en temas técnicos de IPv4, IPv6, DNS, BGP y otros temas, hasta los temas de gobernanza. Tenemos algunos cursos disponibles en el campus, pero específicamente en los temas de ciberseguridad, tenemos unos cursos destinados sobre capacitar en la creación y gestión de un centro de incidentes informáticos, un CERT, y la gestión de información digital e investigaciones. A manera de ejemplo, por ejemplo, en las estadísticas le quería compartir que, por ejemplo, el 52% de los incidentes de seguridad que nosotros recibimos en la CNIC están etiquetados como phishing, que en estos tiempos es muy común recibir en nuestros correos, en nuestras redes sociales, ataques de este tipo, y hemos visto un gran incremento en función de este tipo de incidentes de seguridad. También hemos visto, por ejemplo, un incremento en los malware, en reportes de incidentes de negación de servicios y entre otras cosas. Más adelante les estaré conversando también de otros proyectos, otras iniciativas que precisamente están destinadas a prestar atención un poco sobre los distintos ejes internos a ciberseguridad. Y bueno, por el momento eso es lo que tengo para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, César. Y bueno, creo que ya vimos un amplio panorama de cómo están las industrias, cómo están las organizaciones en estos momentos en materia de ciberseguridad, de atención y de respuesta a los ciberataques. Y queremos hacer unas preguntas ya particulares a cada uno de ustedes, entendiendo desde qué industria están, desde qué panorama ven las cosas, y me gustaría empezar por el Ministerio TIC, por la doctora Piedad. Vimos que todas las demás organizaciones hablaron mucho, y usted también habló mucho sobre el tema de protección de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, en este, digamos que panorama tan un poco hostil para ellos, ¿no? en su participación en Internet. En ese sentido, me gustaría preguntarle qué estrategias considera que se han venido creando desde el sector público, dada su amplia experiencia en el mismo, y principalmente en el Ministerio TIC, como cabeza del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para mitigar vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes en la red. Bueno, ya habíamos conversado un poco del tema anterior, hablábamos de la estrategia Te Protejo en compañía del ICBF y de Red Papás, pero el Ministerio viene siempre reforzando su compromiso con la prevención de riesgos en entornos digitales para los niños, niñas y adolescentes. Participa, por ejemplo, en el Pacto de Cero Tolerancia. Básicamente ese pacto lo que hace es mitigar los riesgos de pornografía infantil. Habíamos dicho también en la intervención anterior toda la articulación que se hace con el DIJÍN, con la C4, para bloquear esos dominios, y específicamente ha creado otras estrategias paralelas para otros tipos diferentes de ataques hacia ellos, como por ejemplo la explotación sexual, que la veíamos también al inicio de la charla en entornos virtuales, a través de la estrategia Modo Seguro, numeral Modo Seguro, en compañía de otra muy reciente estrategia que sale de la Dirección de Apropiación del Ministerio, llamada 123 por TIC. Básicamente ahí hay una sensibilización a nivel nacional en escuelas y colegios, y se tienen metas ambiciosas cada año. Para el año entrante, por ejemplo, tenemos la visita programada de 1.500 colegios y escuelas a nivel nacional, y es de interés del ministro Lizcano en particular crecer esa cifra lo más que se pueda. Porque considera él que se requiere generar un impacto un poco más allá, y a pesar de que los esfuerzos en recursos asignados al ministerio pues están enfocados hacia esas 1.500 iniciales, pues queremos que esa meta ojalá se pueda duplicar. Ese esfuerzo que se hace pues tratando de prevenir todo lo que es la educación digital, ¿verdad?, hacia los niños, la educación y la prevención
los casos de ejercicios de riesgos controlados, como es el tema de phishing, que es donde ellos tienden a caer, pero también todo este tema de la exposición que se realiza a través del uso de la Internet. También tenemos otra estrategia dirigida hacia la protección de sus datos ya personales que se llama Internet Sano. Es precisamente para proteger esa identidad en los niños, niñas y adolescentes, y básicamente dentro de nuestro proyecto de SOC tenemos o vamos a tener un foco en particular sobre esa protección a ellos y a esos niños. La idea es poder interlazar estos diferentes programas, unirnos con la academia, la sociedad civil, las diferentes entidades públicas y privadas. Queremos incluir todos los sectores para que entre todos podamos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora. Ahora me gustaría pasar, después de estas valiosas intervenciones sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes, es importante además en esta conversación saber que podemos apropiarlos a ellos y apropiar a toda la comunidad en diferentes herramientas. Sabemos por las múltiples conversaciones que hemos tenido desde la Mesa Colombiana de Gobernanza que ISOC celebró hace poco su semana de Mundial de Encriptación, si no estoy mal, me corrige si se llama así. Y dado esto, queremos hacerte la pregunta de cuáles consideras que son las ventajas de que la población en general se apropie en temas como encriptación de datos. Y si tienes conocimiento de alguna herramienta, que estoy segura de que sí, para que pues, nos puedas comentar un poco cómo podemos apropiarnos de estas herramientas, apoyando un poco todos estos programas y toda esta unión que queremos hacer desde la mesa institucional y pública y privada para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y responder ante cualquier ciberataque. Bien. Antes de pasar con las ventajas de la encriptación de datos, realmente pues uno se va primero a la Wikipedia, qué significa encriptar datos. Y realmente en las investigaciones o en el resultado que uno encuentra, realmente la encriptación de datos, ¿qué es? Es un proceso de codificar un texto legible en un código seguro. Así es sencillito, es una tecnología fundamental para proteger la información contra el acceso que puede ser acceso interior dentro de una organización o desde afuera. También los ataques muchas veces también se dan dentro de la misma organización, dentro de la misma casa, dentro de la misma academia, o sea, dentro del mismo lugar. Históricamente se había venido utilizando en el espionaje y en tiempos de guerra para comunicaciones sensibles. O sea, la encriptación de datos se utilizaba más como una investigación, más como un esquema de espionaje, de investigación, de ciberdefensa, pero incluso hoy por hoy, con el acceso a todas nuestras actividades online, más familiares, hoy en día se centra entonces los datos de una manera online. O sea, cualquier persona tiene que entrar en este momento a revisar y de verdad saber qué proceso de encriptación tengo con mis datos personales. Y frente a los niños, niñas y adolescentes es lo que se ubica en poder recibir los niños a muy tempranas edades. Por eso incluso aquí me atrevería siempre a nombrar al Ministerio de Educación, que siempre me parece supremamente vital y traerlo más en la parte de comunicación y en la parte de seguimiento y monitoreo de incidencias de seguridad informática, es saber qué pasa en las capacitaciones, qué pasa en las escuelas, en las clases iniciales de estudio, cómo son esas clases de ciberseguridad. Hoy en día que estamos pensando en educar a nuestros niños preescolar con temas de cuidado en la prevención de entornos digitales. Dado que el tema, asociándolo a niños, niñas y adolescentes, hoy por hoy, ellos son ciberatacados en cualquier momento, pero realmente el medio no es estudiando, el medio es jugando. Entonces, aquí es como invitarlos a reflexionar que realmente un control
que deberíamos ponerle mucho cuidado en todos los países, en todas las regiones, es todo el tema del desarrollo con los juegos. Allí hay muchas rutinas que podemos, si no controlamos, pueden ser unas rutinas que pueden cargarse a los niños y por el juego, pues realmente están siendo abordados por un ciberdelincuente. Entonces aquí es cuando uno comienza a cruzar el tema y dónde está la regulación, dónde anda la regulación de la parte de encripción de datos en lo que hoy por hoy con nuestros desarrolladores de tecnologías estamos delimitando, o sea, estamos cerrando, estamos implementando controles, como lo hizo en su momento todo el sistema financiero. La Superintendencia Financiera, cuando arrancaron todo el tema, incluso del control, hay una norma de PSE, que es el control de las tarjetas de crédito, los datos personales que viajan allí, eso es rigurosamente estudiado por la Superintendencia Financiera, me recuerdo tanto, con la circular famosa 052, como de los 90, diría yo, de los 90, allí ya comenzamos a incursionar temas de cuáles son los controles que hay que implementar del doliente, el responsable del manejo de esos activos de información. Entonces, aquí nos lleva es que comenzamos a cruzarnos, es generar la conciencia para qué nos sirve la inscripción de datos. Y realmente, ya asociándolo a ventajas de inscripción de datos, pues ve una ventaja buenísima al tener algoritmos o implementación de inscripción de datos, y es el cumplimiento de una normativa de protección de datos. Aquí ya tenemos leyes y la verdad ya tenemos regulación acerca de lo que hay que proteger, los datos sensibles relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Muchas organizaciones están obligadas a cumplir estas diversas normas de protección de datos, pero muchas de estas normas exigen datos sensibles que se almacenan y se transmiten utilizando estándares de encriptación. O sea, aquí ya comenzamos a trabajar en temas de transmisión y aquí en general, pero la Ley de Protección de Datos de Colombia tiene unos artículos específicos para la protección de los datos cuando estoy hablando de niños, niñas y adolescentes. Entonces, me parece una ventaja importante es que cada propietario dueño de esos activos de información, estos mecanismos, identifique dónde están esos activos sensibles de información de todas las partes interesadas del ecosistema de los servicios digitales y comencemos a trabajar. Hay herramientas, diría, son muchas, hay muy buenas prácticas en el mercado. Hoy por hoy una práctica buenísima que acaba de ser actualizada es la ISO 27001, que pasó del 2013 ahora al 2022 y llegó con nuevos controles, incluso se está hablando de controles de inteligencia de amenazas. O sea, ya el tema conlleva a una evolución o alguna implementación más robusta, se exige encriptación o cifrado fuerte. Los grandes investigadores, y eso es en academia, me atrevo también a pensar, hizo un evento en la Universidad de Cali, la Universidad Autónoma de Cali, celebrando el Día Encryption Day. En el mes de octubre celebra a nivel mundial, ISOC, en todos los países se celebra el Día de Cifrado Seguro y Colombia lo hicimos a través de una universidad donde encontramos profesores de la talla de estar pensando y ya dando teoría sobre cifrado fuerte cuántico en látices, o sea, ya viene algo mucho más robusto que ya el atacante ya le toca traspasar ciertos controles que realmente es lo que invita a cada dueño de activo de información a no hay que encriptar todo, pero sí hay que identificar cuáles son esas joyas de la corona que puede colocar a una organización con mala reputación,
sacarlas del mercado, en fin, o sea, aquí hay que comenzar a tomar conciencia en la medida en que va evolucionando la tecnología, y allí eso nos permite comenzar a trabajar también desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de cumplimiento, entidades tanto públicas como privadas, los actores allí internacionales que nos puede apalancar el tema. Otra ventaja que también para mí el tema de inscripción de datos es la protección de trabajo remoto. Claro que ahí tenemos una ventaja, aunque el trabajo remoto tiene muchas ventajas, puede crear riesgos adicionales cuando se trata de transmitir información sensible, con el trabajo, lo anunciaba la doctora Piedad, con el tema de los contenidos, o sea, los grandes operadores. Trabajé en una entidad de operador de este país y eso es un dolor de cabeza, porque el operador es dueño de la autopista donde van todos los datos, pero no puede entrar muchas veces a bloquear un Google o un Facebook, porque no es dueño de los datos, de lo que se viaja, sino de la autopista misma. Entonces, allí tenemos jurídicamente o legalmente o regulatoriamente límites, o sea, hasta dónde va cada responsabilidad para que realmente sea una ventaja competitiva el tema de inscripción de datos. Muchas organizaciones implementan pues VPNs con el trabajo remoto. Dado la pandemia, pues lo más seguro era montar VPN y hacerlas más, digamos, unas autopistas más exclusivas, con grados de seguridad y no tan abiertas. Otra medida en que da una ventaja competitiva es la confianza. O sea, si vamos a seguir ese reto de conectar a los desconectados aquí en nuestras veredas, nuestros municipios, creo que la confianza es un tema importantísimo en los usuarios, en los consumidores, en los ciudadanos, en todas aquellas partes interesadas que están involucrados en el ecosistema. Entonces, utilizar la inscripción más allá de las regulaciones exigidas también es una buena práctica para las organizaciones. Claro, esto tiene un costo, o sea, adquirir herramientas de inscripción pues no son gratis, o sea, esperamos que con desarrollos seguros podamos llegar a tener más asequible, más opciones, pero aquí hay que considerar siempre en estas decisiones seguir invirtiendo en seguridad. Eso nos permite pues lograr fortalecer nuestro Internet en cada uno de los servicios que se prestan. Digamos que con eso quiero compartir el tema, no entro en detalles, marcas, o sea, aquí hay muy buenas prácticas, ya hay muy buenos desarrollos y ya la academia nos lo está diciendo cuál es el paso a seguir. No exige encriptación muy sencilla, porque ahora en la ciberdelincuencia, la clave del éxito de la estrategia de un ransomware la da en el cifrado fuerte. Entonces, ellos sí saben cómo van a romper la entrada a las organizaciones para extraer la información que requieren, o que necesitan, o que es débil dentro de la organización. Entonces, aquí es invitarlos a que sí hay que lograr un mecanismo. Sí, uno se queda pensando en que el gobierno tiene que hacer regulación, tiene que hacer tomar, pero aquí es cada uno, o sea, cada uno con conciencia. Creo que hay que tomar medidas, cada uno desde las medidas que se le colocan. Los padres de familia tienen que tener unas medidas de seguridad para los niños, para el acceso a su información. O sea que ahí hay mucha responsabilidad, creo que es de todos. Vale, muchísimas gracias, Clara. Bueno, entonces ya en este panorama tenemos estrategias del sector público, tenemos también herramientas de parte de, digamos, de este ecosistema de Internet, pero algo que me llamó mucho la atención fue la presentación de Alejandro, y hablaba de las vulnerabilidades nuevamente de niños, niñas y adolescentes en línea. Entonces, yo quisiera saber y quisiéramos saber si tú consideras y ustedes como organización consideran que deben existir actualizaciones legislativas para la protección de los mismos. María Camila, y voy a empezar hablando
pues estos son unos riesgos que van evolucionando todos los días, ¿no? Y recientemente hemos tenido 3 grandes reportes, documentos, informes que nos dan cuenta de para dónde van estos riesgos y cómo poderlos, digamos, asumir como estados en Colombia. Uno de ellos es el Global Threat Assessment que hace la alianza WeProtect, que es una alianza global para la protección o la búsqueda de que esta situación de explotación sexual en línea no se, digamos, no se haga, no se realice. Otro que es el informe que realizó la Internet Watch Foundation de Reino Unido sobre inteligencia artificial y los riesgos de existencia de material de explotación sexual derivados o construidos a partir de inteligencia artificial generativa. Y recientemente, ahorita el 17 de noviembre, que si no estoy mal fue el viernes pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución en la cual, a partir de los derechos de los niños o la Convención de Niños, hace un ejercicio, un llamado especial para que esas observaciones generales que ya se hicieron en el 2021 acerca de los derechos del niño en entorno digital puedan ser asumidos como obligación o como recomendaciones de parte de todos los estados. Y esos 3 documentos nos dan a su vez 3 conclusiones. Uno, existen nuevos o digamos, se reafirman nuevas tendencias en el tema de situaciones de vulneración a derechos de niñas, niños y adolescentes, como el tema del aumento o la alarma que emitió este año el FBI del aumento de la sextorsión o la extorsión con fines financieros de contenido material sexual de niñas, niños y adolescentes en Estados Unidos, con un aumento de más de 7.200% de los últimos 2 años. Eso nos da a nosotros una necesidad de evaluar ese nuevo riesgo, no solamente porque existe en Estados Unidos, sino porque ya a través de la línea Te Protejo hemos recibido casos o reportes de ese sentido. Tenemos pues un aumento del 80% de reportes de grooming en los últimos 2 años por parte del ENCIMEC, que también es una autoridad muy importante en este tema, y un aumento una rebaja de la edad de inicio en el riesgo, por ejemplo, de la material de explotación sexual autogenerado por niñas, niños y adolescentes, un aumento de más del 98% de este riesgo en niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 10 años, que nos está mostrando que existe riesgos que asumen los niños más pequeños y la edad de que estas situaciones están cada vez bajando más. Y claramente la existencia de algo que asumíamos que iba a venir en algún momento, pero que ya sabemos que existe, y es que existe ya comprobado material de explotación sexual generado por sistemas de inteligencia artificial generativa. En este estudio de la Internet Watch Foundation se investigó que en un plazo de un solo mes de investigación en foros de la web se habían compartido más de 20.800 imágenes, material de imágenes, videos de explotación sexual en niños, niños y adolescentes. Entonces ese riesgo ya está materializado, ya está existente, y también nos hace un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para asumir este rol de manera corresponsable, no solamente como Estado regulatorio frente al tema de qué vamos a hacer, cómo vamos a estimar un reglamento, una reglamentación, sino también una obligación de responsabilidad de parte de la empresa privada en sentirse parte responsable de esta situación, eventualmente a partir de algo que existe ya y que existen unos principios que, digamos, la alianza WeProtect lo hace mucho más claro, que son los principios de seguridad por diseño, y es pensarnos todos los desarrollos tecnológicos y lo que estaban hablando el panel anterior de la construcción de herramientas, algoritmos, sistemas de inteligencia artificial generativa, pensarlos desde el inicio a partir de diseño seguro para que estos riesgos se piensen cómo se va a asumir, cómo se va a evaluar y cómo se va a reportar desde el momento mismo de la creación de la herramienta. Entonces, esas 3 conclusiones nos la aterrizamos un poco a Colombia con 4 cosas digamos, 3 cosas que están pasando ya en temas de regulación y una cosa que nos gustaría ver. La primera cosa que está pasando es la construcción de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y del Espacio, del cual pues cambiará mucho de lo que será la gobernanza en temas de ciberseguridad en Colombia, y pues de parte del Ministerio TIC y del Colser pues será un cambio muy importante a pensarnos la política de ciberseguridad en Colombia de aquí en adelante. Sobre todo le hemos hecho un llamado al Estado y a las diferentes congresistas que están haciendo pues la ponencia en ambas cámaras, de que pensemos esta ley con base en principios de derechos humanos. La Asamblea General ya lo puso en cuidado, y es todos los derechos de niños
niñas, adolescentes. En temas físicos también son derechos de niñas, niños, adolescentes en entorno digital. Y eso lo tenemos que asumir basado en la regulación, no solamente en qué podemos hacer para proteger infraestructuras críticas, que también es lo que me comentaba Clara, sino basados en el interés superior del niño, ¿no? Y pensarnos también en quienes asumen los riesgos finales de la ciberseguridad o las conclusiones finales de los ataques y amenazas de ciberseguridad. Seguramente serán las personas usuarios de esos sistemas de seguridad y quienes son una de las factores o las personas más vulnerables en este ámbito, lastimosamente, niñas, niños, adolescentes. Entonces, hemos pedido y nos hemos acercado a la alta consejería para que pues escuche esta posición y que podamos tener una agencia que no solo mire hacia los sistemas, que no solamente mire hacia la infraestructura y hacia las empresas, sino también mire más allá y busque pensar en ese interés superior del niño. También hemos visto, como lo hablábamos en el panel pasado, existen varios proyectos de ley que están no solamente en construcción, como estaba el caso pasado que estaba aquí en la mesa, sino también ya radicados sobre la regulación de inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial de varias formas. También hemos puesto y hemos hablado con estos congresistas para que pensemos en que la inteligencia artificial en Colombia, primero, es algo que vamos a recibir y nosotros vamos a ser usuarios y, digamos, vamos a sufrir muchas veces las consecuencias de estos sistemas de inteligencia artificial generativa y cómo estamos nosotros asumiendo las capacidades desde el Estado colombiano. Hablaba Piedad de las URLs que se reciben por parte del Ministerio, el cual Te Protejo, pues, ha mandado más de 30.000 URLs a la policía y a la DIJÍN para que estas sean pues compartidas con el Ministerio de TIC y que sean bloqueadas. En Colombia, ¿cómo vamos nosotros a asumir ese mismo protocolo o esa misma seguridad cuando sean imágenes artificiales? Afortunadamente en Colombia no hemos recibido el primer reporte, pero muy seguramente lo estaremos recibiendo muy pronto. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser esa capacidad de parte del Estado colombiano en responder y en buscar y en darle la oportunidad a la víctima para que sea, digamos, reparada, en qué sentido la va a hacer y cómo la va a integrar desde parte, pues no solamente del Ministerio TIC, sino de toda la ruta integral de atención en este tema. Y no solamente eso, sino que la regulación de inteligencia artificial para nosotros no se puede entender sin incluir principios basados en la seguridad por diseño, en que pensar no solamente en que exista o solamente quedarnos en que exista este marco ético de inteligencia artificial que fue creado por presidencia en el 2021 de la mano de Víctor Muñoz y que es una soft law que existe como una guía y ojalá las empresas lo usen, sino que sea un marco regulatorio establecido, fijo y obligatorio para que las empresas piensen sus desarrollos y el uso y la implementación de desarrollos de sistemas de inteligencia artificial en Colombia con ese marco ético y que sea integrado en la ley. Y un tercer punto y es conocemos que la Superintendencia de Industria y Comercio se está pensando una modificación a la Ley de Protección de Datos, de la cual estaremos pues pendientes de poder revisar cómo esto impacta a la comercialización de los datos de niñas, niños, adolescentes y el uso negativo que se le puede dar a futuro por parte de otros privados, de empresas, del mismo Estado y de otras personas que intenten hacer uso de esos datos, no solamente los datos pensados como el nombre, el apellido, dónde viven, sino también imágenes como datos, videos como datos y cómo eso se vuelve en un sistema de riesgo, una vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes. Todo eso basado en principios de derechos humanos, en pensar que los derechos humanos de los niñas, niños, adolescentes que están en la Convención del Niño son también derechos de niñas, niños, adolescentes en entornos digitales, principios de seguridad por diseño y una cosa que nos gustaría ver más adelante y es algo que nos mencionaba la Alianza WeProtect en su informe de este año, es que normalmente los recursos y las necesidades y las iniciativas legislativas se están pensando o se han estado pensando en cómo atender a una atención terciaria, es una atención al delito, cuando la situación ya pasa, cuando la situación es algo que ya es un hecho. ¿Cómo atendemos a las víctimas? ¿Cómo buscamos qué delitos está? Lo que nos hace un llamado a la Alianza WeProtect y que vemos muy necesario es que invertamos más en protocolos, regulaciones que nos estén llamando hacia a esa atención secundaria, que es hacer una identificación temprana para buscar y atender esos comportamientos inadecuados que
nos estén dando pistas acerca de que una persona puede ser usuario material, por ejemplo, un usuario material de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, y sobre todo atención primaria, y es pensarnos qué condiciones físicas, sociales, psicológicas tienen las personas para que hagan hagan caso de estos riesgos. Y un dato importante que nos hace llamar mucho la reflexión es que nosotros por parte de Vigías participamos en una investigación con una organización de Finlandia que les hizo una encuesta privada, bueno, privada, anónima, a usuarios de material de explotación sexual en la dark web, preguntándoles qué los llevó a verlas y por qué o cómo creen que un programa les puede ayudar. Y nos dieron dos datos muy fuertes para nosotros y que nos dan mucha atención, pues que haya una perspectiva de salud pública en este aspecto de riesgos a niñas, niños, adolescentes en entorno digital. La primera es que más de 70% de usuarios de material de explotación sexual en la dark web dijeron que la razón principal por la cual eran usuarios era porque habían visto o habían tenido contacto con material de explotación sexual cuando tenían menos de 18 años, y de ese 100%, el 40% lo había visto cuando tenía menos de 13 años. Entonces, eso nos da una necesidad muy importante en ver que tal vez los victimarios, los agresores, estemos teniendo que hacer una intervención temprana para ver cuáles son esas causas sociales que les hacen ver material, no solamente en temas de tal vez temas familiares, temas de construcción digamos, socioeconómica, sino también en temas de acceso y contenidos que están en la internet de manera abierta a todo público. Y también un segundo dato que nos da mucha tristeza es que del total de las personas, y les digo que 21.000 personas respondieron a esta encuesta y de esas 2.100 eran usuarios hispanohablantes, porque la encuesta se hizo en varios idiomas. De esos usuarios hispanohablantes, solamente el 3% había pedido ayuda psicológica, cuando más del 40% había tenido ideación suicida por ser usuaria misma de material de explotación sexual. Entonces, eso nos da una perspectiva muy fuerte, no solamente en qué estamos haciendo para generar regulación que haga, digamos, existir, que exista el delito, que se tipifique el delito, que hayan capacidades para que ese delito pues, se pueda atacar o solucionar desde la parte de pública, de agencia policial, de agencia judicial, sino también un poco antes, es mirar qué condiciones nosotros y cómo construimos condiciones de entornos seguros, protectores, para que esa situación ojalá no se vuelva a repetir. Entonces esas eran tres cosas que están pasando, una muy fuerte en temas de ciberseguridad y cómo nos estamos planteando en Colombia una perspectiva que no solamente afecte y proteja a las empresas, a las infraestructuras críticas, sino también a los usuarios y sobre todo a quienes son los usuarios más vulnerables en entornos digitales. Un tema de nuevas tecnologías o nuevas tendencias de riesgos y cómo estamos pensando en que las plataformas, sistemas, tecnologías que están entrando a Colombia vengan pensadas desde el inicio para que protejan a los usuarios que las usan. Y tercero, un tema de protección de datos y cómo estamos pensando que Colombia asuma estos nuevos riesgos en temas de protección de datos. Y finalmente, una cosa que nos gustaría ver es precisamente cómo va a pensarse Colombia o cómo podría pensarse Colombia en ejercicios o estrategias de protección integral que no solamente hagan cuando ya haya pasado algo, sino que busquen esa perspectiva de salud pública pensado en el humano y en el ser humano, y sobre todo en que esto tiene dos características, y es que es un tema de género y es un tema que afecta a poblaciones vulnerables que son también vulnerables en el entorno social físico, que son pues población LGTBI, población con discapacidad, etcétera. Entonces, y población migrante sobre todo. Entonces, ¿cómo nos estamos asumiendo nosotros esos retos y cosas que podríamos ver desde la sociedad civil que podríamos aportar a esta discusión? Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias por ponernos un poco la perspectiva de cómo está Colombia, cómo nos encontramos en estos momentos respecto a diversos panoramas en cuanto a datos, nuevas tecnologías y cómo todo esto termina teniendo un gran impacto en el tema de ciberseguridad. Y siguiendo con esta línea, me gustaría extenderle ahora una pregunta a la Fundación Renacer, y es, ¿cuál es el papel de las OSS para combatir los riesgos digitales de niñas, niños y adolescentes? Gracias. Pues creo que Alejandro ya hizo como el resumen, ¿no? Siempre cuando uno está como en el cuarto lugar ya le queda muy poquito por decir. Pero creo que yo quería empezar hablando un poquito de materiales de abuso sexual.
porque haciendo un poco abstracción de todo este tema tecnológico que hay allí, los materiales de abuso sexual son un producto. Son un producto que tiene un público destinatario, o sea, unos consumidores. Y el gran reto que tenemos, además de esto tecnológico, para mitigar la producción de materiales de abuso sexual, que entre otras cosas, mucho de la política de protección de niñas y niños se ha centrado en materiales de abuso sexual, lo cual es, digamos, una mirada un poco corta, pero el tema de dónde entra la sociedad civil en este proceso, organizaciones, por supuesto yo no puedo hablar por toda la sociedad civil, porque en la sociedad civil hay de todo, digamos, hay miles de perfiles, digamos, de organizaciones, pero en este tema en particular y pensando en el tema que a nosotros nos interesa, de la prevención y la incidencia en cómo generar transformaciones culturales que nos permitan minimizar el uso de esos materiales. Es decir, ya hay mucho de perversión en la producción de materiales de abuso sexual. Pero ¿cuál es el problema? Creo que Alejandro daba un dato interesante y es desde qué edad los hombres, sobre todo los hombres, están haciendo uso de la pornografía. Y eso es un tema cultural, sin desconocer, digamos, los temas de enfermedad mental que pueda haber allí, pero es un tema cultural, es un tema que ha sido construido y validado por la sociedad, que dejó de ser un tema de ver imágenes de hombres y mujeres adultas instrumentalizados y se volvió un tema de ver a niñas y niños instrumentalizados. Entonces creo que ahí hay una de las grandes tareas, digamos, que asumimos algunas organizaciones de la sociedad civil es empujar ese cambio cultural, más allá de lo tecnológico, es decir, estamos convencidos que hay que luchar desde diferentes frentes y que el frente de combatir las malas prácticas tecnológicas desde la tecnología es un frente, pero es que aquí estamos hablando es del uso de unos productos generados con tecnología o a través de la tecnología, pero que lo que impactan en últimas es las relaciones sociales, las relaciones de género, las relaciones humanas, las relaciones entre adultos y niños en la vida real, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer elemento, digamos que para nosotros, por lo menos, cuando yo decía que tenemos que integrar la prevención de todas estas formas de explotación sexual con lo tecnológico, tiene que ver con esa base común que es cómo transformamos la cultura, y creo que en eso estamos trabajando, digamos, y nos parece que todavía pues hay mucho por ahí que hablar y que hacer, ¿no? Pensamos que es un poco el tema por allí. Ahora, uno se tiene que preguntar dónde los materiales de abuso sexual se convierten en un problema que va más allá del uso. Es decir, aquí está un usuario sentado frente a un computador mirando imágenes pornográficas. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Sí? Resulta que en Colombia y en el mundo el tema de la pornografía no es ilegal. Es decir, es algo que la ley permite. No está prohibido en todas partes, digamos. Ahí tenemos un desafío muy importante donde también la incidencia de la sociedad civil puede ser importante, porque se necesitan generar políticas alrededor de esto. Aquí en Colombia hubo todo un interés de que se hiciera una feria mundial sobre la industria del entretenimiento para adultos, léase pornografía. Incidencia de organizaciones de la sociedad civil,
algunas de origen feminista, otras de origen de protección de niños y niñas, lograron evitar que eso se hiciera en Cartagena y en Barranquilla, pero al final se hizo en Cali y en Medellín. Y entonces hay una argumentación alrededor de eso, de que la pornografía, el trabajo de modelos webcam es un trabajo, entonces le podemos decir a las niñas de 15 y 16 años, esperen un par de años a que tengan 18 y ya lo pueden hacer, porque es un trabajo. Y lo mismo está pasando con proyectos de ley que ponen a la prostitución como un trabajo en personas adultas, por supuesto, pero le estamos diciendo a los jóvenes, espérate a que tengas 18 años, hasta los 17 años, 11 meses y 30 días, eres víctima de explotación sexual, pero un día después eso es un trabajo. Entonces allí hay unos temas que son culturales, pero que son también, que pasan por la normatividad y por el enfoque normativo. Entonces sí podemos hablar y hablamos regularmente de lo que decía Alejandro, el interés superior del niño, los derechos de los niños y las niñas, la prevalencia de derechos, la protección integral, de acuerdo. Pero por otro lado hay todo un movimiento social que dice, espérate un poquito, espérate que cumplas 18 años y ya está, o sea, no hay problema. Entonces ahí hay un desafío, digamos, de incidencia. Nosotros hemos venido trabajando en otros temas, digamos, pero la pregunta al final es cómo desde la perspectiva de empresas y derechos humanos podemos hacer que el enfoque de niñez se vuelva realmente un enfoque práctico, es decir, pasar de las declaraciones a los hechos, pasar de las declaraciones a la debida diligencia en derechos humanos para proteger a niñas, niños y adolescentes. Esta mañana estábamos hablando de transición justa, o sea, de cambio climático y cómo las empresas pueden contribuir a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. Y la pregunta era, ¿y ahí dónde están los derechos de los niños y las niñas? ¿Sí? Entonces ahí hay un desafío y hay un campo de acción de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en estos temas también ahí, ¿no? O sea, cómo logramos aclimatar el discurso sobre derechos de niñas y niños en el contexto de empresas y derechos humanos. Lo triste de esta iniciativa de empresas y derechos humanos es que hay una empresa que trabaja en temas TIC, no hay más. Sí, una transnacional que trabaja en temas TIC, no hay más. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a todas esas otras proveedores de servicios de internet que trabajan, desarrolladores, que eso es un universo gigantesco? Colnodo nos hacían en un diplomado la presentación de todo lo que implica y la cantidad, los perfiles distintos de actores de la industria TIC, a donde tendríamos que llegar con códigos de conducta, por ejemplo, tendrían que empezar a asumir, y es algo que ya hemos hecho en la industria de viajes y turismo, pero que tenemos que llegar a este sector de TIC, porque está en el centro todos los riesgos para niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí la sociedad civil creo que puede jugar un papel importante, creo que ya lo estamos haciendo, creo que han habido otras iniciativas, pero tenemos que ir más allá del tema de materiales de abuso sexual. Ese no es, en el fondo no es ese el problema, es todo lo que hay detrás. Ahora estamos enfrentando temas, por ejemplo, de captación con fines de explotación sexual o fines de explotación laboral a través de todas las plataformas y todo lo que conocemos. Entonces ya esto dejó de ser solamente el tema de materiales, ahora estamos hablando de captación para poner a las niñas en situaciones de prostitución real o virtual. Y ahí tenemos gestiones que desarrollar, y creo que la sociedad civil tiene que trabajar, digamos, más unida alrededor de estos temas, clarificando un poco este marco, digamos, conceptual y este marco
si se quiere, filosófico en relación con los temas que están implícitos, digamos, en el tema de los riesgos de explotación sexual. Ahora, solamente ya para terminar, creo que, no sé si ustedes saben que se está desarrollando un instrumento global que tiene carácter vinculante sobre empresas y derechos humanos, es decir, estamos pasando de los principios voluntarios y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos a un instrumento jurídicamente vinculante, es decir, seguramente cuando esto salga el Estado colombiano lo va a suscribir porque es la tradición, pero ¿qué implica eso? Y organizaciones de la sociedad civil están haciendo incidencia para que ese instrumento jurídicamente vinculante de carácter global tenga perspectiva de derechos, porque todavía en el tema de derechos humanos, y hay que decirlo a pesar de todo lo que decía Alejandro, el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes sigue siendo marginal. Entonces aquí hay todo un tema, digamos, y un campo de acción que yo siento en el que se han avanzado algunas cosas, pero que definitivamente necesita un poco más. Entonces creo que en esos dos campos, el de la prevención entendida como transformación cultural y en el de la incidencia en estos escenarios multiactor, la sociedad civil es fundamental, porque tenemos una mirada, voy a decirlo mal, un poco desde afuera, porque vemos un poco desde afuera del Estado. Para nosotros es fundamental trabajar con el Estado, pero vemos desde afuera un poco de cosas y a veces también podemos hacer cierta abstracción, incluso desde lo cultural, para poder entender qué es lo que está pasando más allá del puro tema tecnológico, ¿no? Entonces creo que esa sería un poco la respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, por último, ya teniendo todo este panorama, nos gustaría preguntar a César, desde el ACNIC, ¿considera que existen casos de éxito en la región de América Latina para favorecer la protección de los usuarios en línea, teniendo en cuenta todas estas vulnerabilidades de las que pues, hemos conversado esta última hora? Sí, interesante esta pregunta debido a que los temas de ciberseguridad enfrentan distintos desafíos técnicos significativos. Ya nuestros colegas panelistas han desarrollado muy conscientemente todos los temas en los cuales se enfrenta la niñez en términos de ciberseguridad. Sin embargo, estos desafíos también tienen una perspectiva técnica. Primero que todo, por ejemplo, el anonimato de quienes están detrás de un ciberdelito es algo que es difícil de comprobar. Por ejemplo, nosotros desde la CNIC siempre hemos promovido de que las redes de telecomunicaciones, las redes de Internet, se actualicen a nuevos protocolos que permitan darle trazabilidad a estos tipos de ciberdelitos. Estos delincuentes cibernéticos conocen de esto y indudablemente se encriptan o se escudan bajo debilidades de protocolos y cuando no hay actualizaciones dentro de los mismos. Entonces, la otra perspectiva de esto que hay que tomar en consideración es la cooperación internacional. Como dije, desde la CNIC nosotros tenemos un centro de respuesta de incidentes informáticos que coordina con distintos CERT a lo largo de la región de América Latina y el Caribe, incluso a nivel global, para reportar todas las incidencias que llegan a nuestro board de reportes, de manera tal de que se comparta información precisa y en tiempo oportuno. También hay que tomar en consideración que técnicamente los ciberdelincuentes han desarrollado habilidades y van un paso más adelante de nosotros, es decir, ellos desarrollan nuevos malware, nuevas técnicas de phishing, ataques de ingeniería social, de denegación de servicios. Indudablemente que hay que tomar en consideración la arquitectura de redes y las protecciones que se necesita para poder mitigar este proceso. También un tema que, como mencioné al inicio, que para nosotros es fundamental y que nosotros siempre hemos remarcado es la escasez de talentos en ciberseguridad. Solamente, por ejemplo, para mencionar
un reporte del Foro Económico Mundial establece que hay una escasez de profesionales en términos de ciberseguridad, que hay alrededor de unos 3 millones de profesionales que hacen falta en el mundo para proporcionar este liderazgo en conocimientos cibernéticos. Entonces, todos estos desafíos que hemos mencionado, aparte de los que los colegas han desarrollado en el panel, requieren soluciones tecnológicas avanzadas, pero también una colaboración global con conciencia en términos de seguridad, rápidas respuestas y de manera coordinada. En cuanto a los temas de niñez, en línea, los desafíos tienden a ser de que todos tenemos que montarnos en el proceso de una educación digital. Igualmente en controles parentales, o sea, esto activa la responsabilidad del buen padre de familia. También algunas promociones en cuanto al respeto en línea, el desarrollo de políticas, que es lo que nosotros podemos darle seguimiento en cuanto a casos, porque nos gusta hablar de casos más no de éxito. Para nosotros sería exitoso que no hubiese vulnerabilidad a la niñez y a la adolescencia. Entonces, todas estas formulaciones de políticas que nosotros hemos revisado como casos dentro de la región, tienden a mitigar estas vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, les puedo mencionar un caso este año, que hemos revisado, muy específico. En Paraguay existe una ley de protección de niños y adolescentes que los protege contra contenidos nocivos en Internet. Esa ley data del 2016. Entre otras cosas, la ley tiene por finalidad la protección integral del niño, niña, adolescente frente a posibles efectos que pueden generar el acceder a contenidos nocivos. También esa ley asigna como agente, delega agente como funciones a la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia la función de reglamentar todo el proceso mediante el cual los niños se les previene el acceso a este contenido nocivo. Entonces también dispone que los proveedores de servicios, la parte tercera, tienen una obligación, que en este caso es de ofrecer de manera gratuita y obligatoria un software libre de sistemas de detección, filtro, clasificación, eliminación y filtrado de contenidos nocivos. Esto con el fin de darle una connotación de control parental, es decir, que los padres en las casas puedan de alguna forma controlar qué es lo que están viendo sus hijos en Internet. Eso, digo, hay distintos software, distintos fabricantes que desarrollan estas herramientas y indudablemente la ley lo pone por escrito. Entonces, este año se ha establecido un reglamento que está en discusión en estos momentos, en donde primero que todo se definen cuáles son los contenidos nocivos de Internet para la niñez y adolescencia. Es decir, hablar de contenido nocivo puede ser desde, no sé, desde pornografía infantil hasta mirar violencia o estos juegos que no son aptos para menores de cierta cantidad de años, ¿no? O contenido no apto de adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el reglamento básicamente desarrolla este proceso mediante el cual se define cuáles son considerados los contenidos nocivos. Igualmente autoriza al Ministerio de la Niñez y Adolescencia a establecer los criterios en esta guía de identificación y establece cuáles son las especificaciones técnicas para este proceso. Entonces también la reglamentación habla sobre cuáles son las características que debe contar el control parental, sobre todo que debe ser un software de acceso gratuito y disponible a todos los padres que quieran acceder a este tipo de información. Igualmente, pongo un caso concreto local que hemos también estado estudiando recientemente en Colombia y tiene que ver con un proyecto de ley por medio del cual se establecen disposiciones para el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para niños y niñas adolescentes en Colombia. Esto es una iniciativa parlamentaria que hemos estudiado, que presentó el pasado 8 de agosto de este año,
y establece, entre otras cosas, por ejemplo, cuáles son los derechos de niños y niñas adolescentes respecto a los entornos digitales sanos y seguros, desarrolla algunas responsabilidades que tiene el MINTIC en cuanto a la materia de garantizar entornos digitales seguros, promoviendo entornos digitales seguros, establecer políticas y regulaciones relacionadas a este entorno, y garantizar que las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios cumplan con las normativas de protección de datos, privacidad de los usuarios, que es muy importante. Le da ciertas responsabilidades al Ministerio de Educación Nacional en materia de promover los entornos digitales sanos y seguros en instituciones educativas. Igualmente, el proyecto crea un Comité Nacional de Tecnología y Niñez. Es lo que entendemos. Este comité se crea bajo el liderazgo del MINTIC, del Ministerio de Tecnología, Información y las Comunicaciones, y está conformado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Protección Social, perdón, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de la Industria y Comercio, y esto con representación de padres de familias, representantes del gremio de telecomunicaciones, sociedad civil en términos generales, ¿no? Y da algunas directrices respecto a la responsabilidad de la industria del software para promover entornos digitales seguros y sanos. También igualmente nosotros identificamos algunos proyectos que también están en discusión en Chile, Costa Rica y Argentina, y que también tienen algunos tipos de responsabilidades y designaciones, justo como hemos comentado en el proyecto de Paraguay y Colombia. Esto en detalle, se le da algunas responsabilidades a los ministerios de la juventud, a los ministerios de salud, al ministerio de educación sobre este tipo de situaciones. Entonces, de todo el seguimiento regulatorio que nosotros brindamos en la CNIC, no solamente nos enfocamos en los términos de protección a la niñez, sino también nosotros le damos seguimiento a los temas de ciberseguridad. Hay mucho tema que se está desarrollando en la región, alrededor de un 12% de las normas que hemos revisado, alrededor de unas 170, 171 normas a nivel de la región de América Latina y el Caribe que hemos revisado en el año 2023, más o menos el 12% tienen que ver con temas de ciberseguridad en cuanto a la creación de centros de incidencia de incidencias informáticas, la creación de comités de evaluación, desarrollo, por ejemplo, de algunas normativas de actualización de los códigos penales dentro de nuestros países. Hay muchos de los códigos penales en términos jurídicos en donde no tienen tipificación de delitos informáticos, es decir, ocurre alguna vulnerabilidad, alguna situación informática y no hay una manera concreta que los abogados puedan perseguir el delito. Entonces, esto se está actualizando dentro de la región. También hay otros temas, por ejemplo, estrategias, planes de seguridad nacional en términos digitales, que es muy importante que se está discutiendo dentro de la región. Y o sea, por consecuente esto, nosotros entendemos que esta responsabilidad no es solamente del gobierno, el gobierno y las acciones legislativas y de las cámaras de los distintos países dentro de la región, están dando su grano de arena. Sin embargo, esto es un esfuerzo conjunto que requiere de la participación de todos. No solamente de las múltiples partes interesadas, sino también, por ejemplo, de la participación de los padres de familia, de los educadores, como dije, de los gobiernos a través de la creación de reglas y de creación de políticas públicas que incentiven y promuevan la defensa de la niñez, la adolescencia y demás. La industria tecnológica, que tiene un papel primordial dentro del desarrollo de soluciones específicas con prevención hacia estos ciberdelitos, la sociedad civil, que bien hemos escuchado cuál es su planteamiento. La comunidad técnica, para asegurar que las redes sean seguras. No puedo asegurar, por ejemplo, que una red sea segura sin que se tengan todas las actualizaciones, todos los equipos y todas las implementaciones de acuerdo a la última tendencia en cuanto a protocolo, en cuanto a equipos, sistemas y demás. Y bueno, todo esto con el fin de garantizar un entorno digital seguro y positivo para los niños. Indudablemente, esto es una tarea compleja, demanda un enfoque
muy meticuloso, muy reflexivo, pero bueno, en fin, todos debemos ponernos en sintonía para actuar en beneficio del interés de proteger a nuestra niñez en términos generales y en términos digitales. Bueno, muchísimas gracias, César, por tu intervención. Y para finalizar, más que una pregunta, porque se los planteaba como pregunta a los panelistas en el guión, pero creo que todos estamos de acuerdo y pues me confirmarán ustedes que la importancia de continuar generando estos espacios de colaboración en pro de apoyar y de, digamos, de hacerle frente a todas estas vulnerabilidades que tenemos en línea para niños, niñas y adolescentes, y no solo para ellos, sino para demás usuarios que se encuentran en peligro y que se encuentran vulnerables en la red. Entonces, lo primero que quisiera, dicho esto, dejarles es el mensaje de que, por favor, todos continuemos, digamos, estos espacios de diálogo y de colaboración en los cuales se integra el Estado, el sector privado, la sociedad civil, para que podamos empezar a llegar a acuerdos y llegar a estrategias en las cuales podemos garantizar y buscar soluciones y rutas nuevas para seguir protegiendo tanto a nuestros niños, niñas y adolescentes como en general a la población. Dicho esto, quisiera pedirle a los panelistas muy brevemente, 1 minuto máximo, un mensaje final uniéndome a mis otros compañeros de los paneles anteriores. Como saben, estos paneles van a quedar grabados en documentos y esto pues va a ser enviado a muchas organizaciones, Naciones Unidas, Foro Latinoamericano de Gobernanza. Entonces, un mensaje final de cada uno de ustedes respecto pues su experiencia en el panel y por supuesto pues sus lecciones aprendidas o conclusión final. Entonces, si les parece, vamos de esta forma, primero de acá para allá. Entonces, bueno, antes de despedirnos, agradecer nuevamente la invitación. Nos gusta mucho ser parte de este espacio, nos gusta mucho ser parte de la mesa de gobernanza. Yo quisiera decir solamente una idea, creo que César lo mencionó ahora cuando hablaba del tema del modelo de múltiples partes interesadas. Y cuando yo les contaba de este instrumento global jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos, hay un vacío, y creo que es un vacío que se repite en muchos de estos escenarios, y es que las niñas, los niños y los adolescentes no son considerados partes interesadas. Y es paradójico porque tenemos todo un discurso alrededor de los derechos de la niñez, pero ellos en la práctica realmente no son consultados, con ellos no contamos para tomar decisiones, con ellos no los involucramos en muchas de nuestras decisiones. Entonces, mi invitación sería que en estos escenarios de múltiples partes interesadas partamos un poco del principio de que niñas, niños y adolescentes son partes interesadas y deben ser llamados. Bueno, yo creo que hemos visto alrededor del panel y del desarrollo de la temática que hemos llevado, pues la importancia, ¿cierto?, de mantener estos espacios y entre más actores estemos involucrados mejor. Creo que entre todos hemos hecho un ejercicio en donde cada uno ha aportado diferentes aspectos que hay que evaluar a la hora de generar política pública alrededor de la protección, y no solo la protección, veíamos también el tema de prevención, de educación, de formación de niños que necesariamente requiere que todos los actores y sectores estemos involucrados alrededor de esto. Tiene el gobierno y la nueva agencia un reto y desafíos importantes, pero no solo el gobierno, ¿cierto? Estamos todos involucrados alrededor, debemos estar involucrados todos alrededor de este gran desafío relacionado con la ciberseguridad alrededor de los niños, niñas y adolescentes. Hay un tema también fundamental que tal vez lo tocaba César, Alejandro, creo que todos en general, y es el tema del ciberdelito, ¿cierto? Es ir un poquito más allá,
Es no solamente cómo el gobierno genera políticas sobre la prevención, sobre la formación, sobre la reacción, sobre la corrección, sino también cómo vamos como países a actuar frente a delitos ya materializados en niños, niñas y adolescentes. Entonces ese es el llamado es a seguir construyendo estos espacios. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguramente nos volveremos a ver. Me sumo a los agradecimientos por esta invitación y los dejo con una sola idea y es que tenemos que pensar en que en la seguridad en línea todos somos corresponsables, no solamente o no dejemos a niñas, niños, adolescentes solos peleando con esto en el sentido en que ellos se tienen que educar, ellos tienen que ver cómo manejan su privacidad, ellos tienen que ver cómo se las arreglan en este tema, sino que también no solamente niños, niñas, adolescentes y padres y madres, sino también las empresas tienen un rol importante y ya hay un llamado directo en decir, ojo, miremos a ver cómo estamos creando sistemas, cómo estamos creando regulaciones, cómo estamos creando plataformas que están creando entornos que no son seguros para niñas, niños, adolescentes. Entonces, no dejemos que esto sea una responsabilidad de las personas, de los usuarios, en ver cómo hacemos nosotros para responder y manejarnos en estos entornos, sino también cómo desde todas las partes interesadas, todos como corresponsables en la protección de niñez y adolescencia, somos necesarios para que estos entornos seguros sean reales, bajo marcos éticos reales y obligatorios para todos. Gracias, Alejo. También me sumo a los agradecimientos de este tipo de escenarios. Genero valor agregado en lograr articularnos más. Aquí hace falta un montón de sectores, de actores importantes y yo vuelvo enfatizo el tema de salud, el tema de justicia, el tema de educación. O sea, allí todos los actores es que realmente trabajar en ciberseguridad siendo un concepto tan transversal y toda la ciber. Digamos que el tema que hayamos tocado de ciberseguridad también nos llevaba también a otro escenario, era la ciberdelincuencia. Pero aquí también tocaría el tema de la parte de justicia, o sea, está preparado el país para judicializar y llevar todos estos casos con lo que nos implica técnicamente a nivel documental, cadena de custodia, o sea, la gente sabe cómo preparar toda esa trazabilidad para llevar esto a los estrados. Los jueces ya conocen todo este tipo de incidencias, o sea, la parte de capacidades es a todo nivel. O sea, definitivamente nadie se puede quedar, pero la mesa no puede aguantar el próximo año tener todos los actores si no tenemos, digamos, la manera organizada de articular con temas, por ejemplo, aquí era un tema que queríamos tratar de Encryption Day, o sea, yo definitivamente a esta mesa novedosa le incluí el tema de cifrado seguro, hay que trabajar también en no solamente articularnos y cuáles son nuestras responsabilidades, sino también avanzar como está avanzando la tecnología, tenernos a un nivel donde podamos también representar la ciberdefensa. O sea, la única forma de también generar ciberdefensa es si nos unimos, no podemos competir en estos temas, tenemos es que unirnos para ciberdefendernos del que nos está atacando y el que nos está atacando sí que está bien organizado, con todo su conocimiento, con toda su experticia, con toda su mentabilidad loquísima. Entonces, aquí la verdad es digamos, llevar estos escenarios cada vez más una mesa más sensata. Estoy de acuerdo que el tema de los escenarios de los niños es una parte interesante, importante. También alguna vez, y no hace muy poco, también traer estos escenarios los discapacitados. Claro que en la parte de discapacitados tenemos una problemática, estoy segura, en ciberseguridad y en ciberdefensa. Y así, la tercera edad también la nombraron aquí, cómo están nuestros viejos frente a toda esta revolución y con tantas amenazas cibernéticas. O sea, hay unas partes interesantes que vale la pena, digamos, identificarlas y paso a paso. Toca involucrarlas en una mesa de gobernanza que me parece el escenario ideal para atender todos estos temas, problemáticas y oportunidades de mejorar cada vez más.
Gracias. César, adelante. Gracias. Bueno, para ser breve, sé que estamos contra el tiempo. Como quería comentar solamente esto, en el contexto de Internet, como ustedes saben, es imperativo que todas las decisiones se realicen de forma colaborativa mediante el modelo de múltiples partes interesadas. Esto hace que los distintos actores, no solamente gobiernos, comunidades técnicas, empresas privadas, academias, sociedad civil, en los cuales se incluyen los padres de familia, educadores, en fin, etcétera, participen de este proceso y que este proceso asegure que los distintos enfoques colaborativos tengan múltiples perspectivas y logren un beneficio, sobre todo para el grupo vulnerable, que en este caso son los niños. Y también esto que quisiera mencionar algunos puntos importantes, esto que nosotros quisiéramos remarcar es que primero esto hay que crear conciencia en la mitigación de ataques cibernéticos. Muchas personas dicen, no, a mí no me pasa nada. No solamente son los niños, son cualquier persona que esté en la red de Internet está sujeto a cualquier amenaza cibernética. Hay que identificar riesgos y oportunidades, el riesgo en el sentido de a quienes les inciden estos delitos informáticos, estos incidentes, a quienes están orientados, y las oportunidades obviamente de aprender y de modificar patrones de conductas, sobre todo en los grupos más vulnerables. La priorización de la seguridad, analizar herramientas y productos que permitan la resiliencia y desarrollar medidas para mitigar las posibles incidencias. Esto a nivel de un pequeño resumen. Quiero agradecer a todos y muchísimas gracias por permitirme comentar y compartir con ustedes nuestro conocimiento desde la ACNIC. Bueno, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Y nada, en estos momentos abrimos la sección de preguntas para el público. Quisiera, por favor, que le regalaran un aplauso a nuestros panelistas por esta exposición tan buena. Y adelante, pues, para las preguntas al público, no sé si alguno tiene alguna. María Camila, nos llegaron 2 preguntas de una persona en el chat de la transmisión. David Trujillo pregunta, ¿dónde conseguir cifras actualizadas en materia de abuso infantil? Y sobre eso nos pregunta otra cosa, ¿y qué pasa con eso cuando se identifica? Hay muchos chats donde eso se encuentra. ¿Quién está reportando o buscando a esos niños? A esa persona le invitaría a ver un informe muy importante. En Colombia hay muy poca información sobre ese tema, desafortunadamente. Precisamente de mañana en 8 va a salir unos resultados muy importantes de una encuesta que se llama Global Kids Online, en la que participa la Universidad de los Andes, la cual invitamos, pues aprovecho que están todos acá, que va a ser un taller que va a ser de este viernes en 8, muy importante porque nos va a dar luces y pistas acerca de estos riesgos en Colombia, que son datos de nuevo que no tenemos mucho. Esta mañana hablaban de la encuesta en TIC Hogares, pero son datos que, por ejemplo, preguntaban de acceso a Internet de mayores de 3 a 20, yo no sé cuántos años. Ahí no sabemos muy bien cuál es la cifra exacta de personas menores de 18 años que están haciendo uso de Internet. Entonces, por un lado, invitarlos a estar eso. Existe el informe de amenaza global de la alianza We Protect. Hay un anexo en donde, por ejemplo, están las percepciones de padres, madres, cuidadores de América Latina frente a amenazas y riesgos en Internet, que es muy interesante mirar esa situación. Y sobre la segunda pregunta, lo invitaría también pues a reportar. Nosotros tenemos la aplicación y el sitio web de Te Protejo, que es una línea de reporte abierta a todo público, completamente anónima, si el usuario quiere, para reportar todas las situaciones que se ven involucradas, temas de grooming, sexting, divulgación de imágenes de contenido o sin consentimiento, de la cual pueden hacer uso cualquier ciudadano que esté interesado en reportar cosas que le pasen a niñas, niños, adolescentes, si es
eres niño o niña que nos está escribiendo o cualquier persona, padre, madre, cuidador que sepa que existen estas vulneraciones. Y sobre el tema de la búsqueda y de mirar qué está pasando con ellos, nosotros a través de los reportes que nos llegan a la línea identificamos, canalizamos y reportamos con autoridades públicas en Colombia, pero también somos parte de los programas de colaboradores de confianza de Meta, Google y próximamente Discord, en la cuales podemos hacer uso de ese reporte para que ese contenido, si está pasando en alguna plataforma o servicio de tecnología, pueda ser reportado de manera confiable a estos proveedores de servicios y pues de trabajo con la DIGIN, el C4 y ojalá próximamente con la Fiscalía General de la Nación podemos pues hacer ese reporte más de manera muy efectiva. Y sé que Nelson de la Fundación Renacer tiene un trabajo muy importante con víctimas, entonces también pues súper interesante eso. Sí, se acaba de lanzar el informe alterno al Comité de los Derechos del Niño sobre el cumplimiento de la Convención. Y uno de los temas críticos es que entre los delitos denunciados y entre las víctimas identificadas, las que menos hay son en entorno digital. O sea, es posible que haya niños y niñas que entran al sistema de protección bajo una categoría que puede ser violencia intrafamiliar o maltrato infantil y algunas veces no se identifican este tipo de situaciones digitales. Entonces, creo que es un reto que tiene el Estado en la atención, en la identificación y la atención a los niños y niñas que son víctimas en entorno digital. Cuando nosotros tenemos niños y niñas que han sido víctimas o de violencia sexual o de explotación sexual y trata, después de mucho tiempo nos damos cuenta que fueron contactados a través de plataformas digitales o que sufrieron otras formas de abuso sexual en el entorno digital, pero inicialmente entraron por otra situación, un acceso carnal o cosas por el estilo. Entonces, ahí hay un vacío todavía y no podemos cerrar los ojos frente a eso. Tenemos un desafío inmenso en identificación y atención a niños y niñas víctimas en entorno digital. Muchísimas gracias a los dos. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Espera, que si no hay más preguntas, solo quería hacer una anotación final. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones les queremos extender la invitación a todos para la próxima semana puedan asistir a Colombia 4.0, que va a ser el día 29, 30 y 1 de diciembre. Y les queremos contar que en el último día, el 1 de diciembre, se realizará el LAC Roadshow de ICANN, en el cual vamos a tener diversos paneles referentes al desarrollo de Internet y sus múltiples retos, en donde nos acompañará Julián Casasbuenas de Colnodo como speaker, también Eduardo Santaollo, gerente de .co, Rodrigo de la Parra, vicepresidente de Relacionamiento de América Latina y el Caribe, y Guillermo Sicileo, líder de investigación y desarrollo de infraestructura del ACNIC. Entonces, les extendemos esta invitación para participar, solo deben registrarse en la página web. María Camila, nos preguntan por el chat de la transmisión que dónde se puede encontrar la información que expuso César para consultarla. Esa información se la puedo compartir si el colega nos puede compartir en el chat su correo electrónico. Con mucho gusto le puedo brindar copia de las distintas normativas que hemos analizado. También puede meterse dentro de la página del Senado, en este caso de Colombia, y el sitio web del Ministerio de TIC de Paraguay, y ahí podrá encontrar. Sin embargo, si nos comparte su correo electrónico, con mucho gusto se la podría enviar más eficientemente. Vale, muchas gracias a la moderadora, a los panelistas, y en este momento los invitamos a disfrutar del receso y el refrigerio de la tarde. Un aplauso, por favor.